Shabbat Shalom. El día de hoy vamos a comenzar con un estudio. Bienvenidos a YouTube, Facebook. Vamos a comenzar con el estudio el día de hoy, que no es el plan divino porque era un estudio corto que yo iba a hacer corto para YouTube y Facebook, pero no tuve el tiempo de hacerlo o de grabarlo para subirlo. Así es que lo vamos a hacer hoy porque me parece que quería hacerlo y tengo que sacarlo. No me quiero que se me estanque o que se quede ahí perdido, que después no lo voy a manifestar. Así es que el día de hoy vamos a estudiar este tema, el cual para mí creo yo que es importante para todos, pero porque maneja claridad. Ese es el punto, que dé claridad de conceptos. El día de hoy vamos a estudiar acerca de la guerra entre la luz y las tinieblas. Guerra entre la luz y las tinieblas. Ese es un concepto que se maneja demasiado en muchos lugares, digamos nosotros, más que judíos, sino se maneja más en lo que es el cristianismo. ¿Sí? Eso de guerras espirituales se maneja mucho en el cristianismo, pero déjenme decirles algo que es muy interesante y que debemos de verlo. Las guerras espirituales no se manejan entre las deidades, por decirlo así. El Padre va a pelear con el diablo o Jesús va a pelear con el diablo. No, porque tienen ganada la batalla. O sea, no hay una guerra ahí, no se puede pelear, no hay una batalla entre un humano y una mosca, ¿sí? La guerra la tiene ganada, sí, el humano, por decirlo de esa forma. ¿Dónde entonces comienza la guerra? La guerra espiritual empieza en uno mismo. Uno es el que tiene las guerras. Uno tiene una guerra. Uno es el que se levanta para pelear. Claro que cuando Hakadosh Baruj Hu, conocido por el mundo como el Dios, se levanta con nosotros, obviamente tenemos ganado esta batalla, ¿sí? También la tenemos ganada si Él está de nuestro lado. Pero mientras sucede eso, hay una guerra interna, hay una guerra que se desata dentro de nosotros, como lo dice Rab Shaul. Hay una guerra que combate en mi cuerpo, en mis miembros, por hacer el bien. Cuando quiero hacer el bien, hago el mal. Hay una guerra dentro de mí. Entonces, la guerra está en mí. Si fuera de mí, no hay guerra. Fuera de mí se vence las tinieblas muy fácil. Pero para entender este concepto y veamos la grandeza, porque se maneja todo en el ser humano, ¿sí? Podemos decir esto. Aquí vamos a encontrar en un concepto revelador de entendimiento de conceptos judíos, ¿sí? Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque espero, espero le digo a los YouTube, los de Facebook, que se queden hasta el final, porque espero que entiendan el concepto y si comienzan a escuchar algo que no les parece coherente, quédese y escuche hasta el final y siga la secuencia para que pueda captar y entender lo que se quiere dar o se quiere manifestar para comprensión y para entendimiento de todas las cosas que muchas veces navegan, porque la gente le gusta navegar, pero no le gusta estudiar. Entonces es necesario que ponga atención, que se dedique un momentito, se concentre y vamos a aprender, ¿sí? Entonces, este concepto de las guerras que existe dentro de las guerras espirituales se generan no cuando Yeshua, sino en muy anteriormente, ¿sí? Pero en Yeshua toman fuerza, toma mucha fuerza, porque fue algo que se le salió de las manos al judaísmo, ¿sí? Ahora, pues vamos a entenderlo por qué, porque se salió de las manos. Dentro del concepto de las teologías que existen en la teología judía, existe, oiga bien, y esto es algo que yo no sé si usted lo ha escuchado o no, pero yo le dije que le iba a empezar a hablar cosas que no había hablado, pero que quería hablarlas, porque ya no me interesa quedar bien, o digo, que no generar una controversia dentro del lugar donde estábamos, pero ahora no me interesa. Entonces, dentro de la teología judía existen un concepto del Dios, así lo dice el mundo, el Dios o Elohim infinito, o el Padre infinito, conocido en la Kabbalah lo conoce como el Ein Sof, que si lo traducimos al español, Ein Sof quiere decir sin fin, o sea, infinito.
Entonces existe Elohim infinito o el Dios infinito, ¿sí? El Elohim que es infinito y en la Cábala es conocido como Ein Sof, y lo que es el Elohim finito o el Elohim finito es el Elohim del Merkabah, ¿sí? El Elohim que tiene la eternidad, pero que no es infinito, ¿sí? Entonces, dentro del judaísmo, como existe un Dios que es infinitamente infinito, y existe un Dios que es el de la Merkabah, o Elohim infinito y Elohim del Merkabah, aquí había un problema. Entonces, ¿qué es la teología judía? ¿Qué vamos a hacer con el Dios infinito y con el Dios del Merkabah? O con Elohim del infinito, el Elohim del Merkabah. ¿Qué vamos a hacer con dos? Tenemos que desaparecer a uno. Porque clamamos que nosotros somos monitoístas. Monete, Mone- mo- monoteístas, monoteístas. monoteístas, porque nosotros somos monoteístas y no debemos de tener dos deidades, ¿sí? Entonces, existe el Ein Sof, que es el infinito, el Dios infinito, y tenemos el Dios de la Merkabah. Tenemos que deshacernos de uno, porque si existen dos, hay un Elohim, que es infinito y otro que está limitado dentro de lo que es la Merkabah. Entonces quiere decir que el que está en la Merkabah está subordinado al que está en el infinito. Entonces, no puede ser posible que el Elohim infinito se manifieste en el mundo físico con um, um, siendo antropomórfico, o sea, un Dios que tiene apariencia humana, con ojos, nariz, boca, oídos, brazos, manos, pies, cabeza, ¿sí? Entonces, para este, tenemos que diluirlo, tenemos que desaparecerlo. Entonces, aparece en Génesis, cuando podemos leer, Shaquín, por favor, en Génesis capítulo 1 verso 26, toman de ahí el cómo cubrirlo, cómo vamos a cubrir a ese Dios infinito o a Hashem que es infinito con Hashem o con el Hashem pequeño que es el finito, el limitado. Y usan este verso para limitarlo. Vamos a leerlo. Adelante, Shah, Quinto Arrabá. Oh, es que yo puse Ezequiel es el Ok, segundo. usted dijo, Génesis 1:26. Ajá, perdón, no. ok, Rateja Elohim Catul Lemor, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Shabbat Shalom. Cáchalo. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y aquí las son llevar a Kikaya Wismerika. Todo Arrabá. Amén. Entonces entendemos que aquí dice, entonces Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la imagen que se clama decir es que gobierna, ¿sí? Que se enseñorea sobre las bestias, sobre la tierra, sobre todo lo mal, que es rey, que gobierna. Entonces, esa es la imagen, pero no hablan de supuestamente una imagen física humana, ¿sí? Que no somos imagen de ese humano. Obviamente no somos imagen del Ein Sof, no somos imagen del infinito. El infinito es espíritu y no se puede manifestar en algo físico, imposible. Pero aquí hay un hagamos a nuestra semejanza y este hagamos lo llevan a los ángeles y dicen que el cristianismo dice que estaba hablando con Jesús, con el Espíritu Santo y con el Padre. El judaísmo dice que estaban hablando Elohim, pidiéndole la opinión a los ángeles de que si hacemos al hombre sí o no. Y de ahí viene la guerra espiritual, de ahí viene la guerra con Satán, ¿sí? De esta discusión de hagamos, si lo hacemos o no lo hacemos.
Y aquí viene el reproche de no lo hagas al hombre porque él es malo por esto, por lo otro, porque te va a fallar, porque no, bla, bla, bla. Sí, pero en esta palabra, cuando dice que está hablando con los ángeles, ahí está ocultando, ahí oculta a quien es la imagen a quien se están haciendo, a quién, sobre quién lo están haciendo. Imagen el hombre sobre alguien que gobierna y están hablando sobre el Elohim de la Merkabah, ¿sí? O el Dios de la Merkabah, ¿sí? Entonces, este Elohim de la Merkabah o Dios de la Merkabah es Yod-Hei Bab-Hei de Israel, ¿sí? Hashem de la Merkabah es el Dios de Israel, ¿sí? Es al que se le dice que es único, ¿sí? Pero está la parte infinita, pero está la parte que se puede apreciar como imagen de hombre, ¿sí? Quiere decir que todo es uno, que uno es él, dice según el, como nada del Shema, él es uno, pero él se puede manifestar o desplegar en diferentes niveles, ¿sí? De diferente nivel. Quiere decir que el nivel finito, el Ein Sof, se contrae y crea el nivel finito. El nivel finito, esa creación finita, se le llama Adán Kadmon, el primer hombre, y no es Adán, ¿sí? Adán Kadmon es el primogenio, el original, la imagen original humana, ¿sí? Ese es el Adán Kadmon, el primer hombre, que es Adán Kadmon, el origen del hombre, y está el Adán Rishon, o el primer hombre, que este sí es Adán. Uno es Adán Rishon, que es Adán del Génesis, y tenemos Adán Kadmon, que es el Adán construido o que salió del Ein Sof, del Ein Sof, de lo infinito, se contrajo y creó a Adán Kadmon, que es el primer hombre, este primer ser hombre, Adán Kadmon, que es donde vienen todas las almas, es el Dios de la Merkabah. Ese Dios de la Merkabah es el Dios de Israel, el que dio la Torá, ¿sí? Es el Dios finito. O sea, ¿qué significa finito? Que Él es inmortal. El Dios finito es inmortal, pero no es infinito. El infinito es el espíritu que anda, que no tiene fin, ¿sí? Pero Adán Kadmon es el finito. Es inmortal, pero es finito. Quiere decir que ese tiene la capacidad, al hacer esto, de llevar la materia a la eternidad. Esa es la transición, de llevar lo mortal a lo eterno, ¿sí? Pero no a lo infinito, sino a lo eterno, ¿sí? Si entendemos este concepto, yo sé que es un poquito complicado, pero ponga atención que esto nos va a llevar a entender algo. Así es que, por favor, be patient, o sea, paciente en este entendimiento, ¿sí? Usted sabe, que usted ha oído mucho que cuando se creó el universo, lo primero que aparece en la Biblia, en la Torá, dice, en el principio era Elohim, o sea, y entonces dice, Bereshit bara Elohim. En el principio, Bereshit, empieza con Bet, ¿sí? Con la letra Bet. Entonces, ¿quién es el que crea? Es Aleph, el uno. ¿Quién es el Bereshit? El principio es Bet, la Bet, dos, que es la dualidad, ¿sí? Aquí aparece la dualidad. Entonces, Aleph es el infinito, Bet es el que crea, es el que se manifiesta en la dualidad, el creador. Bara, el creador, es el B, el Bet. Entonces, oiga bien, Elohim de la Merkabah. ¿Qué es lo que hace la teología judía? Entonces, la teología judía determina, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a hablar de Elohim, que es infinito, y de un Elohim que es finito y que tiene apariencia humana?
¿Cómo vamos a tenerlo esto? Podemos ponerlo que es un ángel. Vamos a decir que son ángeles. Vamos a decir que son los ángeles que se manifiestan al hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues no, no pueden tomar como fuese un ángel, aunque se impuso y se enseñó mucho que era el ángel Metatrón, el que se sienta en el trono como en el Merkabá, queriendo cubrir al Dios finito. Entonces dicen Metatrón. ¿Quién es Metatrón? Ah, pues entonces no hayan cómo decir quién es Metatrón. O es Enoc, o es Elías, que se transformó en un ángel. Y ahora ellos son los Metatrón, ellos son Metatrón, Enoc o Elías. Dentro de la teología judía está eso. Pero la realidad fue que ese Metatrón que fue patrocinado 400 años antes de la venida de Yeshua, no Metatrón, sino que esa reunión de Yahudí para definir quién iba a ser ese Dios del Merkabah, que es Hashem, dijeron, ok, él es el Mesías. El Dios de la Merkabah es el Dios de Israel, pero él es la manifestación del Mesías. O sea, oiga bien, Adán Catmón, el hombre primogénito, o la manifestación primera de lo infinito a lo finito, es Adán Catmón, el Dios del Merkabah, o sea, Hashem, el dador de la Torá, Yod-Heh Vah-Heh, que él es Yahweh, o Yod-Heh-Vah-Heh, como lo quiera manifestar, Adonai, Hashem, como sea, es el del Merkabah, el cual los judíos determinan cómo vamos a hacer para que no se tome como idolatría, porque si saben que Elohim tiene imagen y semejanza al hombre, van a ser hombres para adorarlo. Entonces vamos a decir que es el Mesías o vamos a decir que es un ángel, porque está prohibido hacer imágenes. Entonces lo que vamos a hacer es nombrar al Dios el Metatron, digo a mí, al Elohim del Merkabah como el Mesías. Pero en otra rama se decía, no, no es el Metatron, no vamos a decir que es el Mesías, vamos a decir que es el Metatron. ¿Sí? Entonces había una disputa entre ellos dos, ¿quién iba a ser qué? ¿Un ángel? ¿Iba a ser Metatrón? ¿Iba a ser el ángel de Yahvé que acompañaba en el desierto al pueblo de Israel? ¿O iba a ser Mashiach? Pero se concluye, no, es Mashiach. Entonces vamos a esperar a Mashiach que venga como el Dios del Merkabah. Y no vamos a hablar que existe esa dualidad de dos poderes que gobiernan el mundo porque es solamente uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se genera una concepción del Mesías, ¿sí? Dentro del reinado, porque Abba le dice a Shlomo que él es su hijo. Entonces, cuando representa a Adonai, a Shlomo como su hijo, reclaman que el rey es un Mesías, elegido por Yod-Heh-Vah-Heh, y de ahí nace que el Mesías tiene que ser un rey ungido, elegido por Abino, un rey ungido, elegido por el Padre. Entonces, lo formulan los fariseos, lo promocionan los fariseos a 400 años antes de que venga a la aparición de Mashiach sobre la tierra o de Yeshua. Y este concepto determina que el Mesías está aquí. O sea, el Mesías es el Metatón, es el Dios del Merkabah, pero no dicen de esa manera, ¿sí? Sino que lo cubren diciendo que es el, ah, el Metatrón. Y cuando no sucede, como no va a suceder de la forma que ellos quieren, porque es un concepto que ellos inventaron, entonces dicen que el Mesías es ahora Israel, que Israel es el Mesías, todo el pueblo es el Mesías. El cuerpo del Mesías es el Israel, el pueblo. Entonces no quieren tomar esto y darle un entendimiento diferente, pero mire
Mire lo que está las 13 declaraciones de fe del judaísmo. Yo lo quise que le puse los importantes. ¿Por qué? Porque lo quiero mostrárselo porque quiero que vea y entendamos todos juntos qué es lo que se manifiesta aquí los 13 principios de la fe del judaísmo. Vamos a ver qué nos dice. Se lo voy a compartir y lo vamos a leer todos juntos. Mm, Ok, entonces aquí vemos, ¿todo lo vemos? ¿Sí lo vemos? Sí, ¿verdad? Baruch Hashem. ¿Sí lo podemos ver? ¿Sí? ¿No? Ok, aquí dice los 13 principios de la fe judía de Maimónides. Maimónides fue el que lo creó, ¿sí? Esos 3 principios de la fe. Yo fui al 2 para que leamos. Dice, el creador, exaltado sea su nombre, no es corporal. Oiga bien, aquí está hablando del Ein Sof, del infinito. No alcanza las influencias corporales. Esto es el infinito. Y nada puede compararse a él, ¿no? Porque es infinito. Nada se puede comparar a él. Aquí está hablando del Ein Sof, de lo que no se puede ah, manifestar en cuerpo. El 3 dice que el creador no posee cuerpo ni forma alguna. O sea, está hablando del Ein Sof. En él no hay cuerpo ni figura alguna. No hay, no existe porque es infinito. Pero viene el cuarto. Miren el cuarto que dice que el creador, alabado sea su nombre, es el principio y la eternidad. Aquí ya bajó, acá arriba en el 2 y el 3 habla de lo infinito, porque lo infinito no puede manifestarse en cuerpo, ni tampoco puede tener forma alguna. Eso es el infinito. Pero en el cuarto ya cambia. En el cuarto dice que Él es el principio y la eternidad, no el infinito. Aquí no marca el infinito, aquí ya cambió. El cuarto cambia a lo que es la eternidad, ¿sí? Es eterno, pero no es infinito. Y luego ya habla en el 12 del Mashiach y dice que el Mashiach vendrá y aunque se demore, esperaremos cada día su llegada. Este eterno, está hablando de Mashiach, y más bien ellos ponen Mashiach, pero en realidad es el Elohim de la Merkabah o el Adán Kadmon. Y luego dice que los muertos van a resucitar. ¿Cuál es el principio de este Elohim de la Merkabah que tiene eternidad? Quiere decir que aplica la eternidad y que en bien, este es Mashiach, este es el otro Elohim, o un Mashiach, ¿sí? Que va a resucitar a los muertos. Les va a dar eternidad. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Este Mashiach le da eternidad a la materia. Entonces tenemos aquí en los 13 principios de la fe de Maimónides, donde se determina en los 2 y 3, en el 2 y el 3, que el infinito está en Elohim, que no se puede manifestar en el cuerpo, es un Elohim, pero lo unen porque no pueden poner dos. No pueden hablar que Yeshua es Hashem, es la Merkabah, y que está el Ein Sof, que está por encima de todo lo creado y que es infinito. Entonces, como no pueden decir que son dos, tienen que hacerlo como si fuera uno, pero mezclado para que sea codificado y no entendido, sino visto como un solo personaje. Entendiendo esto, ¿sí? Entendiendo esto, podemos ver algo muy interesante. Sucedió en algún momento que hubo rabinos en ese tiempo que determinaron que era necesario decir la realidad. A quien ellos llamaron Mashiach era Metatrón, y quien era Metatrón era Hashem, Yod-Het Bajei, y entonces lo hicieron un hereje. Según yo lo puse ahí, ¿verdad? No lo puse, pero déjelo, vuelvo a poner. Mm.
Ok, listo. Entonces, mire bien, voy a ponerlo. Este es un rabí. Ah, no me veo, ¿verdad? ¿Qué pasó conmigo? Me desaparecí. Bueno, ok, no importa que no me vean por un momento. Mire, vamos a leer que eso es lo más importante, ¿sí? Rabí Elisha ben Abudá, ¿sí? Dice, fue un rabino de la época de la Mishnah, ¿sí? Según la tradición, se apartó del judaísmo rabínico y se convirtió en un hereje, en un min. En la literatura rabínica se le conoce como el ajer, el otro, debido a sus ideas heterodoxas. Según el Talmud Hagigá 15a, tuvo una visión mística en la que vio a Metatrón, así lo llamaba Metatrón, Mashiach, sentado, lo que le llevó a pensar que había dos poderes en el cielo. Y lo hicieron hereje porque él quería que se hablara. Yo le estoy dando lo que se pactó para que le dijeran acerca de él. Y Rabbi Meir Balbanés, que fue un alumno de él, dice, fue uno de los sabios más importantes de la época de la Mishnah, a pesar de que su maestro Elisha ben Abuya Abuyá fue considerado un hereje. Rabino Meir siguió aprendiendo de él y se le atribuyen muchas enseñanzas a la Mishnah y es venerado en la tradición judía. Lo que le estoy diciendo no es cosa inventada, es algo que está documentado, escrito, guiado para que la gente se dé cuenta de lo que hay o de lo que es o de lo que se manifiesta. Entonces, fíjese bien, si nosotros entendemos esto, que es un hombre, este rabí Elisha, que quería manifestar o mostrar la grandeza y decirles, no, les quieren decir algo que no es, ¿sí? Quieren arruinar el concepto de la deidad creadora de Abba. ¿Por qué? Porque no querían que se hicieran imágenes, porque la Torá prohibía que se hicieran imágenes. Pero ¿por qué la Torá prohibía que se hicieran imágenes? Porque el que lo dijo fue Mashiach, o sea, Yeshua, el que usted y yo conocemos, ahí cuando entregó la Torá. Él fue el que dijo no imágenes, porque él era el que iba a llevar a la inmortalidad al hombre, al Ein Sof. Si el hombre toma la imagen de un ser humano como el Elohim infinito, no puede captar lo infinito, no puede llegar a lo infinito porque lo va a ver limitado en cuerpo mortal. Entonces, no llevarlo a la concepción de una imagen, porque lo iba a limitar. Y quien lo dijo aquí en la entrega de la Torá, obviamente fue el Elohim de la Merkabah, ese Elohim de la Merkabah, que es finito, pero que es eterno, que es inmortal. ¿Sí? Y eso, como le digo anteriormente, otra vez, que los llevaron muchos a decir que es Metatrón, el hermano de Yeshua, otro que decían que era Elías, pero que se fue llevado en un carro de fuego. Pero Elohim del Ein Sof creó o de él emanó una contracción que se formó el Adán Kadmon, o el amor, el hombre primario, que es el Elohim de la Merkabah, que es Yod Heh Vav Heh, que tiene cuerpo y apariencia de hombre, según está escrito en Ezequiel 1:26. Ezequiel 1:26 al 28. ¿Lo puede leer, por favor? Es B. Toda Rabá. Toda Rabá, Shabbat Shalom. Chalón. Dice, y sobre el firmamento que estaba encima de su cabeza había como la apariencia de una piedra de zafiro, a semejanza de un trono, y sobre la semejanza del trono una semejanza como la apariencia de un hombre por encima de él. Entonces vi como una refulgencia de bronce acrosilado y una apariencia de fuego lo enmarcaba, de lo que parecía ser la apariencia de sus lomos hacia arriba y de lo que parecía ser la apariencia de sus lomos hacia abajo, y como una apariencia de fuego que tenía un resplandor todo en trono.
Toda Rabá. A Ok, semejanza del arco que suele aparecer en la nube de día de lluvia. Así era ajá, la apariencia de la refulgencia alrededor de él. Tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Adonai cuando la vi. Caí rostro en tierra, entonces oí una voz que hablaba de Barim toda Hashem. Rabá. Ok, entonces vio, según lo dice Ezequiel, vio la figura de un hombre, ¿sí? Y con la Shekinah o el resplandor alrededor de él como un arco, ¿sí? Como el arco de colores que se manifiesta cuando llueve, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo nuevamente, hay lo que dice Ezequiel, y no nomás él, también lo dice Isaías, ¿sí? Él ve la figura de un hombre. A esa figura de un hombre, los profetas decían, ¿quién es ese que tiene la figura de un hombre? Pues es Hashem. ¿Cuál es Hashem? El Hashem de la Merkabah, Elohim de la Merkabah, sentado en un trono, porque el Merkabah es un trono, es donde se sienta, es como un trono, y que son fuerzas o energías creadoras que están alrededor de él, pero son formas geométricas creadoras que determinan las leyes universales de la creación y de la manifestación de la grandeza de él. Este es Hashem, pero esto es lo que quería cubrirse, que no supieran quién era él. Entonces se queda como la apariencia de un hombre. Y vemos entonces el Elohim de la Merkabah, que este muestra al Ein Sof infinito o al Elohim infinito. Entonces, este es el miedo, que si hubiera que dijese que hay dos dioses, ¿sí? Y que uno está subordinado al otro, ¿sí? Y entonces hay que ponerlo como un ángel. ¿Se recuerda cuando Abraham se circuncidó y estaba en la tienda y vinieron a él tres personas o tres seres, tres varones? Uno de ellos dice que los tres seres tenían forma de hombre. Y uno de ellos se quedó a hablar y decía que ese era Hashem. Bueno, ese Hashem, o Yod-Heh Vaheh, o Elohim viviente, o el Padre eterno, era Yeshua, el que estaba hablando con ellos. ¿Sí? Pero no se puede decir eso. Entonces dicen, era Hashem. Y pues es un ángel. ¿Por qué? Porque no pueden hablar que era una deidad antes de descender, porque ya habían determinado que tenía que ser un rey gobernante que dirigiera a Israel, no una deidad naciente. ¿Sí? Entonces, mire bien, ese era el problema que se tenía y por eso es que dijeron, no podemos decir que hay dos dioses. Entonces tiene que ser la figura de un hombre en un mensajero y ese mensajero puede ser un ángel. Entonces, en la Torá existe un Elohim antropomórfico, son palabras que no pronuncio constantemente, antro- antropomórfico, literalmente. Cuando usted oye al Padre que dice, mi brazo se extendió y vi y escuché, sí, todo eso, decir para que el hombre entienda, pero en realidad hay una deidad antropomórfica que es la manifestación del Dios de la Merkabah o Elohim de la Merkabah, ¿sí? Y que obviamente no quieren que se manifieste como dos. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 6:4 nos dice la clave de todo eso. Según esto nos puede decir, Levi, por favor, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, nos dice a nosotros esto que es muy importante, el entender o que nosotros lo repetimos constantemente, usted y yo lo repetimos todo el día, lo acabamos de hacer hace un momento. Cuando vemos esto, podemos entender que cómo es posible que hay dos si nos está diciendo algo contrario la Torá. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar este asunto? ¿Cómo vamos a acomodar para que podamos entender este concepto? Y lo dice ahí en Deuteronomio, puede leerlo por favor, Torrabá. Utoratej Adonai Eloheinu Katuv Lemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el eterno Elohim nuestro, que Elohim, se me saltó. Uno es, así es.
Pero sí, Shema Israel, espere. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sí? Ejad, sí. ¿Sí? Es Escucha único, Israel, sí. nuestro Elohim es Adonai Eloheinu, es nuestro dueño, es uno. Nuestro dueño es uno. Claro, ¿de quién está hablando aquí? Se dice que es uno. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 nos está diciendo, si es una, es uno, porque vamos a hablar de dos, porque hay uno que es finito, que tiene cuerpo, y otro que es el Ein Sof, el insondiable, el infinito, el que no tiene cuerpo. Lo dice Yeshua. Elohim nadie lo ha visto, y también él lo dice. El Elohim es espíritu y todo lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. ¿Está hablando de quién? Del infinito, del Ein Sof, del que no tiene figura. Entonces, Yeshua es el que lleva a la eternidad. Él. Por eso él proclama y dice esto en Juan 10:30. ¿Lo puede leer, Joaquín, por favor, toda Rabá? Baratech Elohim, Kakulemo, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Y yo y el Padre somos uno. Y quienes son llevar el que cae o el Bereja. Toda Rabá. Cuando Yeshua dice esto, somos uno, todos decimos, bueno, es que es uno el mismo pensar, es en el mismo, y sí es cierto, es su mismo corazón, está unido a él en todos los aspectos. Pero cuando Yeshua está diciendo esto, está hablando acerca de que él es el finito que lleva a lo infinito. Sí, porque si él vino del Padre, o es la contracción de Abacadosh, y es Yod Heh Vah Heh, es Yahweh, es el creador de la tierra, el creador del universo. Por eso yo siempre le he dicho, lo que saben del creador es Mashiach. No saben nada del infinito, del gran yo, de lo que está por encima de él, nadie sabe nada. Todo lo que sabe la Torah y que habla Yahweh, 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 esto, es Mashiach manifestado en el Merkabah o es el Merkabah de Elohim. Por eso siempre les dije, todo lo que sabe de Elohim viviente es Mashiach. Arriba de él hay otro, es el infinito, el que es espíritu, el que no tiene figura, el que no tiene forma. Entonces, ahí están las cosas más importantes que uno debe entender en esos conceptos. Ahora, después de entender ahora sí entramos a la guerra. Ahora sí entramos al tomar este concepto y entender esa dualidad que genera un problema. ¿Por qué? Porque de momento que se determina que no vamos a tener imágenes, sí, porque era necesario no tener las imágenes que prohibió Abba. ¿Por qué? Porque si tienen una imagen de él, lo van a limitar en un cuerpo físico cuando es el infinito. Entonces, ¿cómo aparece él? Se manifiesta en el mundo físico como se va a manifestar para llevarlos a la eternidad y de la eternidad al infinito. ¿Sí? Entonces, fíjate que aquí empieza la grandeza, porque hay mucha confusión y mala comprensión. El Mashiach que espera Israel nunca lo va a ver como ellos lo esperan, jamás, aunque lo esperen, porque esa fue una invención como lo esperan y fue patrocinada por los fariseos, pero no es real como ellos lo toman. De acuerdo, 400 años antes de Mashiach, como se estipuló, no es como ellos lo dicen, así lo estipulan. Y así lo manejan. Por eso no pueden tomar a Yeshua, por eso no lo pueden comprender, porque se ha enseñado algo erróneo. ¿Quién lo va a entender? Bueno, la Kabbalah es el que puede entender esto. Ok, ¿qué puede entender? El Elohim de la Merkabah y el Elohim de la Ein Sof. Ellos sí pueden hablar de esto, pero no el judaísmo normal o el judaísmo rabínico. ¿Por qué? ¿Por qué pelea este concepto? Porque desde 400 años antes de Mashiach se estipuló que no deberían de verlo como una deidad o como un dios, sino darle el nombre de Metatrón o el ángel Metatrón que lo acompaña, que él es el que se sienta ahí, es el Metatrón del Ein Sof, es el Metatrón del Merkabah. ¿Por qué? Porque no pueden hablar de que es real esto, pero se está estipulado y escrito y documentado esa modificación o ese enseñamiento de concepto para el pueblo.
Entonces, entendiendo la grandeza de este conocimiento, de saber quién es Mashiach, en dónde está sentado, quién, de dónde vino, él es Adán Kadmon, usted ha visto la Sefirot, ¿no? La Sefirot Keter es la corona, ¿sí? La corona. Y de ahí, esa corona viene el Ein Sof. Ok, mire, el Ein Sof, para que lo entendamos, es como si fuera, bueno, lo sabe, vamos a compararlo para entenderlo, no que sea, pero es una comparación a la mejor mal usada, pero es necesario para comprensión. Digamos que el Sol es el Ein Sof. El Sol alrededor de él tiene una corona, nosotros le llamamos la corona solar, ¿sí? Entonces esa corona solar se manifiesta en el Keter o la ponen en el Keter como la corona. La corona es el resplandor de la radiación. De esa corona se manifiesta Mashiach. O es creado el Adán Kadmon. Esa corona, ¿qué viene siendo? El resplandor de lo infinito. Entonces, Yeshua es el resplandor del infinito creado como Adán Kadmon, que tiene esos destellos. Por eso las coronas tienen como puntas, porque son como los destellos de la corona del sol, representando el Hijo que viene a traer restauración. De ahí, Yeshua, que le ponen también la corona de espinas, ¿sí? Una corona de ser un hijo, pero de aflicción, del resplandor de la aflicción. Pero mire bien, aquí entendamos algo. Cuando se recibe conocimiento, se tiene que meditar y también se tiene que tener el deseo de aprender. Y se tiene que tener el deseo de yo quiero hacer lo que es correcto. Porque cuando no se tiene el deseo de hacer lo que es correcto, entonces hay un conflicto entre la enseñanza y el que aprende. Y podemos llamarlo de otra forma entre la luz y las tinieblas. Y lo podemos llamar de otra forma entre Satanás y Elohim y Dios. Sí, pero mire bien, aquí hay algo muy importante que se tiene que entender. Esto siempre ha sido, desde el principio de la creación de la humanidad, la lucha entre la luz y las tinieblas, ¿sí? Ahora, si entendemos lo que Yeshua vino a manifestar a la tierra, después de lo que hemos estudiado, esta introducción, porque aquí hay mucho que cortar, que se los voy a ir mostrando en un momento dado, porque lo que le doy solamente está por encima y rápido para continuar con lo que quiero mostrarles, ¿sí? Ah, la narrativa de Yeshua dentro del Brit Hadasha o del Nuevo Pacto, se ve una guerra espiritual muy evidente, ¿sí? Porque lo que Yeshua nos muestra no es el Brit Hadasha o el Nuevo Pacto, no nos muestra solamente un relato de eventos históricos que sucedieron en algún momento, ¿sí? Sino es una representación directa entre la batalla entre el bien y el mal. Y estamos hablando de esas fuerzas dentro del ser humano, del mismo hombre, porque fuera del ser humano eso ya sería pan comido, ¿sí? Ya estuviera hecho. ¿Por qué? Porque se maneja a través del libre albedrío del humano que le da fuerza a lo divino o le da fuerza al mal. Depende de uno. Entonces, es como tener la verdad y la mentira. ¿Qué quiero yo? ¿La verdad o la mentira? ¿La luz o las tinieblas? ¿El bien o el mal? ¿Sí? La diferencia que hay, podemos entenderla entre la claridad y la oscuridad. ¿Sí? Esto tiene un contraste con lo que se vive en la narración de la historia de Yeshua en el Nuevo Pacto o en el Brit Hadasha, ¿sí? Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando viene Yeshua es como si fuera la luz que él mismo se dijo, la luz del mundo, ¿sí? Él es la luz del mundo. ¿Qué sucede cuando hay luz? El hombre sale, el hombre trabaja, el hombre estudia, el hombre aprende. Pero cuando llega de noche, se genera frío, ¿sí? Empieza a refrescar, la noche refresca porque es la ausencia del sol, del calor. Pero sucede algo en el mundo salvaje, donde se encuentran las bestias. Los depredadores salen a cazar, ¿sí? Y donde los malos representan a los depredadores y salen en la oscuridad y hacen lo que es malo. O sea, actúan en las tinieblas. El mal actúa en las tinieblas y las tinieblas es representada por la ignorancia. Las tinieblas es representada como la perversidad.
las tinieblas ser representado como las cosas perversas y malas, los destructores, los asesinos, los ladrones, los ah, reaper, los que raptan a personas, ¿sí? Entonces, mire bien, cuando entendemos esto, Yeshua nos lo dice muy claro cómo se manejan las tinieblas. De acuerdo a él, a sus mismas palabras, mire quién actúa en las tinieblas en Lucas 22:53. ¿Lo puedes leer, por favor, Ishbi, Toharabá? Esto nos muestra a nosotros, él mismo nos dice cómo actúan las tinieblas. ¿Quién se mueve en las tinieblas? Torraba. Dice, estando yo con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. De Baruch Hashem. Sí, Toharabá. Cuando van a apresar a Yeshua, lo hacen en la noche. Y Yeshua le dice, estaba tantos días estuve con ustedes en el templo enseñando durante el día. En el día no hiciste nada, no me apresaste. En el día no hiciste nada. Cuando habla del día, quiere decir que en el día se hacen las cosas, se tiene que hacer las cosas que son correctas. En el día se trabaja para el bien, en el día se aprende, en el día se siembra, en el día se cuida, en el día se trabaja para protegerse de la noche. Y entonces dice, pero vienes en la noche en tu hora, o sea, en la manera como te mueves, en lo que es tu forma de pensar y de vivir, en la potestad de la noche, o sea, en el reino de las tinieblas. Tu maldad se manifiesta en el reino de las tinieblas. Cuando aparece la noche, te manifiestas, te mueves, ¿sí? Entonces, Yeshua nos está diciendo que en la noche surge el peligro, porque se manifiesta el mal. Mientras que haya luz, la luz tiene control y genera seguridad. Por eso, en los tiempos antiguos se construían durante el día las casas, durante el día se prendía el fuego para protegerse de los depredadores nocturnos en la antigüedad, ¿sí? Y se guardaban en la luz de ellos que creaban ellos, porque las tinieblas traían las acciones nocturnas o lo malo. Entonces, si vemos este concepto de las tinieblas, nos muestra que en las tinieblas se maneja el mal y el mal, la ignorancia. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Lo puede leer, por favor, Libby. Nos muestra algo muy interesante, ¿sí? ¿Quién se mueve en las tinieblas? Yeshua le dijo cuando lo fueron a apresar, en tu hora, en tu dominio, ¿sí? En vuestra hora, en la potestad de las tinieblas. Quiere decir que ellos pertenecían a las tinieblas. Oiga bien, ¿y quiénes fueron a apresarlos? ¿Los romanos? No. ¿Quiénes fueron a apresarlo? Los judíos, los sacerdotes, la guardia de los sacerdotes fueron a apresarlo, ¿sí? Ya Judá mandó, más bien los sacerdotes mandaron a apresar a Yeshua, que eran pro Roma. Adelante, Libby, por favor. La palabra del Padre dice así, porque todos vosotros sois personas que pertenecéis a la luz, que pertenecéis al día, no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. De Barín Hachén, y aquí razón. Barba. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que las personas que pertenecen a la luz no pertenecen a la noche. Entonces, Yeshua le dice a estos, vinieron por mí en vuestra hora, en la potestad de las tinieblas. Ustedes pertenecen a las tinieblas, pero los hijos de luz pertenecen a la luz. ¿Qué quiere decir? Que en la noche salen los demonios, o como se dice normalmente en el mundo, ahí en Latinoamérica no sé, pero en México se dice que a los niños para asustarlos que se duerman, dices, si no te duermes va a venir el cuco y te va a comer, Mm. ¿sí? El cuco. Entonces quiere decir que de noche viene el perverso, ¿sí? En la noche sale el mal, en la noche viene el malo, en la noche viene el instinto animal, en la noche salen los que depredan, los que destruyen. Ahí hay alguien que se llama el príncipe de las tinieblas, ¿sí? Ese príncipe de las tinieblas gobierna las tinieblas. ¿Y qué va a ir? Va a ir en contra de la luz. Por eso Yeshua declara en Juan 14. No lo vimos, no lo puse, ¿verdad? Juan 14, verso 30, por favor, si a quien deje lo pongo ahí. Me parece que no.
no puedo copiar. Dije, pongo Juan 14, verso 30. Por favor. Ah, ¿está aquí? ¿No? Aquí está Rabino. Ok, todo va. Orateja Elohino, Catul Emor, Senai Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. No hablará ya mucho con vosotros. Perdón, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada de en mí. Y aquí razón, Todo va. yo voy a querer. Ok, todo va. ¿Quién es el príncipe? Ok, aquí hablamos de las tinieblas. Ok, el mal, el que está en el mal, en las tinieblas. Vamos, pensemos así. Príncipe que gobierna las tinieblas y Yeshua es la luz del mundo. ¿Sí? Y está en el día se hace algo y en la noche se hace otra cosa. Las actividades son diferentes. Para los hijos de luz, la noche es para regenerar su energía, para poder levantarse y hacer las actividades de beneficio para él y para muchos, y la bendición para la tierra. Para los hijos de las tinieblas, las tinieblas son para hacer las fechorías y la destrucción. Entonces Yeshua dice, el príncipe de este mundo viene, pero yo no tiene nada en contra de mí. ¿Por qué? Porque él no se maneja en las tinieblas, sino en la luz, porque Él es la luz, ¿sí? Entonces, la metáfora, o sea, o la vida de Yeshua es una metáfora que simboliza la luz. Él es la luz, o sea, es la luz de la creación. Cuando se dice que Él es la luz de la creación, es el que va a dar entendimiento, es el que va a dar, es el que lleva a la transformación de lo que es físico a lo inmortal y de lo inmortal al Ein Sof. Él es la luz, pero hay unas tinieblas que a todo lo creado mortal lo quiere someter y que haga lo que es mortal, lo que es de las tinieblas, y así la luz no gobierne sobre ellos, sino el reino de las tinieblas. Y no suceda la transformación. Mire bien. Entonces, mire lo que dice Yeshua. Literalmente su vida es la metáfora que dice que lo que él es en el mundo. Juan 8:12. ¿Lo puedes leer, por favor, a Zvito Arabá? Rabá dice, de nuevo pues les hablo Yeshua diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De Baruch Hashem. Arabá. Ok, dice, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Oh, no, perdón. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo. O sea, él dice que él es la luz, pero cuando hay luz puedes mirar, puedes trabajar, puedes trascender, ¿sí? Hay entendimiento y dice en la luz de la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa luz lo va a llevar a la vida eterna. Es una transición, llevarlo al eterno, como dicen las mismas leyes codificadas de Maimónides, de los 13 principios de fe. Es Elohim eterno, el principio y la eternidad. Él es el que va a llevar a la eternidad, ¿sí? Entonces, todo esto que está mostrando Yeshua se completa, ¿sí? En su fusión en el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo es su fusión en el mundo? La sabiduría, el entendimiento lo maneja él y lo muestra, diciendo no solamente que es la luz, como lo dice Juan 14:6. Ya lo leías, es que lo vuelvo a leer para aquellos que no lo pusieron atención, o lo que yo dije diciendo otro verso que no era. Lo que dice Juan 14:6 dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ponga mucha atención. Cuando Yeshua está hablando, nadie viene al Padre si no es por mí, es que Él tiene que llevar a la inmortalidad a las personas hacia el Ein Sof, o sea, hacia quien formó. Él es la Shekinah, es el resplandor que sale del Ein Sof, de lo que es espíritu, de lo que es
el que no tiene cuerpo, el que no tiene, es imposible la comprensión de él. Entonces él dice, yo soy el camino a través de mí, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Y habla del Padre del Ein Sof, porque él es el Elohim de la Merkabah, o el Dios de la Merkabah, es el que está sentado en el trono, es el dador de la Torah, es el que el Dios de Israel, o Elohim de Israel, que no lo entienden, y fíjese bien, esa es la gravedad de las cosas. Pero ahorita vamos a llegar a un punto crítico. Entonces él dice, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces Yeshua se coloca simbólicamente como el representante. Oiga bien, aquí es algo que empieza lo más importante de todo esto para nosotros y la comprensión de cómo se maneja esto. Yeshua se coloca como que Él es el representante de la verdad y de la luz. Entonces, si Él es el representante de la verdad y la luz, otro se presenta que es el opositor, que es el mal. Y ese mal es el príncipe de las tinieblas. Él es, Yeshua es la verdad y la luz. ¿Cuál es el opuesto a la luz? El mal, las tinieblas. ¿Cuál es el opuesto a la verdad? La mentira. El mentiroso que dice Yeshua, ¿qué? Él es mentiroso desde el principio y asesino. Entonces, aquí hay un opositor. El opositor es las tinieblas, el opositor es es la mentira y él es la verdad y la luz. Entonces, fíjese bien, él es el príncipe de las tinieblas y Yeshua es el príncipe de la paz. Sar Shalom, ¿sí? Pero le quiero mostrar algo interesante también de esta palabra de juegos en inglés, que se puede ver para representar, mire que curiosamente se puede representar esto de esta manera, ¿sí? Vamos a ver. Ahora sí aparece bien. Baruch Hashem. Fíjese bien. Fíjese bien. Al, en inglés, ¿ok? Para decir Dios en inglés se puede ver esto muy bien. Como God se pronuncia, pero si la ya de una O es good, bueno. Dios bueno. Nosotros podemos decir Elohim bueno. O podemos decir que Hashem Tov. O sea, Él es bueno. ¿Sí? Pero fíjese bien, si le añade una O, quiere decir que al Padre es representado por la bondad. God, o podemos decirlo Elohim, que es Tov en hebreo. Pero al mal, el mal, evil, el malo, se le coloca una D y es devil, o sea, el diablo. O sea, el mal es del diablo y Elohim es bueno, es top. Por eso nosotros decimos top meot. Abba es top meot. El Padre es bueno, muy bueno. Pero el malo es el príncipe de las tinieblas, es evil, es malo. Y se le añade solo una D a la E. Usted va a decir, solo son palabras. Pero no, este idioma fue creado a propósito de lo que el Padre es bueno y el evil es el diablo. Es muy representado para que lo entiendan regularmente en el lenguaje inglés. No está en español ni en el hebreo, pero sí era una enseñanza que venía del alemán al inglés. ¿Para qué? Para mostrar la diferencia de la estructura entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, mire bien, vamos a entenderlo esto, para verlo con esta manera profunda y entenderlo. Si nosotros entendemos esto, ya puse la que sí, sí, ya la puse. Entendemos esto y lo profundizamos, esos conceptos, el príncipe de las tinieblas es el diablo. Yeshua es la luz, es la verdad. Entonces, en la luz hay cosas buenas, en las tinieblas hay cosas malas. El príncipe de las tinieblas, representada por el personaje que es el diablo, y lo bueno y la luz y la verdad, que es representada por Yeshua. Y entonces, oiga bien lo que le voy a decir. Yeshua en el Brit Hadashah dice que él es la luz, y es a través de él en que llegamos al Padre, porque él es la verdad. Ahora, el mundo se manifiesta y elige, el ser humano se manifiesta.
Y él quiere, a través de lo humano, él elige qué quiere hacer, si quiere hacer el bien o quiere hacer el mal, ¿sí? Es decir, mire bien, en este mundo, lo que le pase a Yeshua, y quiero que ponga mucha atención aquí, en este mundo lo que le pasa a Yeshua es lo que le pasa a la verdad y a la luz, ¿sí? Entendamos, porque si Él se representa como la luz y la verdad, lo que le pase a Yeshua es lo que le sucede a la verdad y a la luz. Porque Yeshua, otra vez le recuerdo lo que vimos al principio, es Elohim de la Merkabah, es el creador del mundo físico, es la representación del Ein Sof, del Dios infinito o Elohim infinito. ¿Sí? Mire bien, la manifestación de esa grandeza. Ahora, en este mundo, ¿a dónde llegó Yeshua? Dice la Torá. ¿A dónde vino Yeshua? Al quien recibió la Torá, a este pueblo que recibió la Torá. Pero cuando Él se manifiesta con por el haber creado una distorsión teológica y dogmática, no se puede aceptar la verdad por haber creado una teología dogmática, no solamente en el judaísmo, también en el cristianismo y también en el islam y en muchos otros lugares. ¿Sí? Mire bien, cuando se crean teologías dogmáticas, y dogmáticas viene siendo de un pensamiento humano, de hombre, que determina que es una verdad y que no se puede cuestionar ni decir que no es verdad, porque si dice que no es verdad, lo tachan de hereje como sucedió con los rabinos, ¿sí? Entonces, cuando eso se propaga, un dogma como una verdad, cuando la verdad se presenta, no es aceptada. Y es lo que le pasó a Yeshua. Él es la representación de la verdad y la luz. ¿Y qué le pasó a esto? Bueno, se burlaron de la luz o de la verdad. Arrestaron, lo arrestaron, lo pisotearon, lo escupieron, fue odiado y no querían nada, no querían nada que ver con la luz ni con la verdad. Esa verdad fue escupida. Se rieron, se burlaron, no escucharon la verdad, porque la verdad no se puede soportar cuando hay dogmas humanos, cuando hay teologías humanas creadas, no se puede soportar la verdad. Entonces, por eso, cuando una persona quiere la verdad, se necesita ser maduro para entender esta verdad. Por eso, cuando se presentó Yeshua ante Pilatos en Juan 18:38, lo puede leer Shaquín Torrabá, dijo algo muy interesante. ¿Quién es maduro para entender estas palabras? Juan 18:38, Torrabá Shaquín. Toratega Eloheinu, Ketur Lemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Le dice Pilato, que es verdad, y habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice, yo no hallo en él ningún delito. Le Torrabá. quiera llevar que calla, voy a ver. Está hablando con Yeshua y Yeshua dice que él es la verdad y le dice, ¿qué es la verdad? Yeshua no le respondió. ¿Por qué? Porque se necesita ser maduro para entender la verdad. Primero, él no sabía nada del judaísmo, pero estaba casado con una judía. Pilato Esther y su esposa era una judía. Y la judía le dijo, no te metas con este hombre que es de Elohim. Entonces este le dice, le pregunta a Yeshua, le dice, ¿quién eres tú? Yo vengo a decir la verdad. ¿Qué es la verdad? No te puedo decirla. Necesitas ser maduro. Cuando no se puede recibir la verdad, es porque la gente no tiene madurez. Pero cuando se puede recibir la verdad, es porque la gente puede tirar todos los dogmas que tiene. Pero cuando hay dogmas, no se puede. Cuando hay teologías dogmáticas, teologías de hombre, no se puede recibir la verdad. Entonces, ¿quién está contra Yeshua? Obviamente el príncipe de las tinieblas, obviamente la ignorancia, obviamente el dogma, obviamente aquellos que se manejan
por los temores y los miedos, por no manejar la claridad del mensaje divino. Entonces, miren lo que sucede aquí. Si aquí hay una guerra entre la luz y las tinieblas, aquí está la guerra entre el príncipe de paz y el príncipe de las tinieblas. Yeshua no va a pelear con el enemigo porque lo domina. Usted lo ve siempre sacando demonios, destruyendo todas sus cosas que hacía. El problema es cuando depende del ser humano, que él elija entre la luz o las tinieblas, ¿sí? Entonces, cuando se determina así, viene la verdad como una luz, como un resplandor, como un entendimiento. Yeshua viene a dar la verdad y puede pasar la verdad y uno desapercibido y nunca verla. ¿Por qué? Porque es lo que lo muestra, lo que le pasó a Yeshua, es lo que sucede en el mundo físico. Entonces, a Yeshua se le es conocido como el Hijo del Elohim viviente, o conocido comúnmente como el Hijo del Dios vivo. Yeshua es el Hijo de Dios, todo el mundo lo conoce así, o muchas personas lo conocen así. Es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces entendamos cuándo, por qué se dice que es Hijo de Elohim, porque cuando se es hijo, no solamente se representa al papá o es la esencia del papá, no solamente es eso, sino que nadie es dueño de él. Por ejemplo, un ejemplo para entender que nadie es dueño de Mashiach, que nadie lo puede dominar o detener, porque se hace llamar hijo de Elohim viviente o hijo del Dios vivo o el infinito. Fíjese, ponga mucha atención aquí. El sol sale en China, en México, en USA, en Estados Unidos, en la Patagonia, en Alaska, en Europa, en África. El sol sale donde quiera, pero nadie es dueño del sol. Nadie se puede adueñar del sol y decir, el sol es mío. No, el sol no es de nadie. O tampoco puede decir, la luz del sol es mía, tampoco es tuya. Viene del sol y nadie lo tiene dueño de él. O sea, Yeshua no tiene dueño, o sea, no le pertenece como a un ser, a una persona. Él ilumina la tierra y viene a manifestar su grandeza, ¿sí? Mire bien, aquí hay algo muy importante, porque Él ilumina al mundo con su luz, con su enseñanza, con su grandeza, y viene a traer, por eso se dice que es Salvador. ¿Por qué viene a decir que Él es el Salvador? Porque cuando la luz se manifiesta, entonces las tinieblas se van. Cuando la luz se manifiesta, el conocimiento se resplandece. Cuando la luz se manifiesta, se encuentra el camino, la verdad y se dirige hacia la vida. Pero cuando no hay eso, cuando hay dogmas, cuando hay teologías, le impiden, esas teologías están creadas por hombres y les impide ver la luz y no van a caminar tras él, sino van a ir tras las tinieblas creadas, ¿sí? Entonces, esa guerra no es de Mashiach, él lo tiene ganada, no es rival el enemigo para él, el problema está en nosotros, ¿sí? Si él se enfrenta a las tinieblas, lo destruye con un dedo, como el padre hacía con las plagas, con un dedo. Pero cuando la voluntad está en el hombre por el libre albedrío, entonces el hombre usa su libre albedrío para canalizar o hacer el bien o hacer el mal, ¿sí? Ahora se lo voy a presentar de acuerdo a la Torah, lo que le hemos mostrado para que pueda entender este concepto, unir todo lo que hemos estudiado y ver que la teología de hombres o los dogmas no sirven para nada, sino que la verdad está ahí manifestada. Miren lo que dice en Juan 18:39 al 40. Se lo voy a presentar tal cual. Es vi, le tocas vi, ¿sí? Torra. Baruch Hashem. Bueno, dice, pero es vuestra costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y gritaron entonces otra vez, diciendo, no, no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. De Baruch Hashem. Toma roba. Poncio Pilatos. ¿Qué hizo Pilatos? Él decía que en esas fiestas, que era Pesaj o Pascua, como lo conoce la gente comúnmente,
estaba acostumbrado a entregar a alguien que tenía como prisionero y tenía como prisionero a un celote, así es conocido como un celote. ¿Qué era un celote? Era una persona rebelde, un criminal que había matado a muchas personas, que no había manera de ser redimido, ¿sí? Pero él está a un lado de Yeshua y le dice él, se lo presenta al pueblo. Oiga bien, no se lo está presentando a los romanos, se lo está presentando al pueblo de Yeshua, ¿sí? A ese pueblo se lo presenta y le dice, elige libre albedrío, elige. ¿A quién eliges? Y todos gritaron a una voz, danos a Barrabás. Y luego dice ahí, este era un ladrón, no solamente era un ladrón, ¿sí? Había más que eso. Oiga bien, un hijo de las tinieblas. Y la gente dijo, danos a Barrabás. ¿Quiénes? Los que se presentaron ahí. Los que los Cojanín, los sacerdotes, los llamaron a que se pusieron en contra de Yeshua. Los persuadieron. ¿Por qué lo persuade? ¿Por qué puede ser una persona persuadida? Por ignorante o porque se lleva de acuerdo a los dogmas establecidos que ya tiene en su cabeza. Y cuando ya los tiene esos dogmas establecidos, entonces se deja llevar por esos dogmas y viene alguien y se lo remarca y entonces elige erróneamente. Y la gente clamaba a una voz, danos a Barrabás. Entonces Pilatos dice, ¿quién quieres? Aquí tengo al ver que dice que es la verdad y la luz, y aquí tenemos a un hijo de las tinieblas. ¿Quién quieres? ¿A las tinieblas o a la luz? Y todos gritaron, mire lo que dice Lucas 23, 17 al 18, por favor, Levi, ahora sí nos lee, por favor. Aquí nos muestra, oiga bien, como le digo, lo que le pasa a Yeshua es lo que le pasa a la verdad y a la luz y a la vida. Según lo tratan a él, que es representante de estos conceptos, es lo que sucede en el mundo. Y ahorita va a entender muchos conceptos que están sucediendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque es cuestión de la mente del hombre, de acuerdo a lo que se le mete a la mente como información, son las decisiones que toma. Un niño toma las decisiones las cuales ha tenido como información en la vida. Si de niño recibió cierta información, cuando sea adulto las decisiones van a estar basadas en la información que tiene. Entonces, de acuerdo a la información que ha recibido de su niñez, es la decisión que va a tomar cuando sea adulto o cuando tenga que tomar una decisión. La mente se estructura a través de información y si ha estado expuesto a las tinieblas, va a decidir ir por las tinieblas. Cuando se le presente la luz, será imposible que las acepte. Adelante, Levi, por favor, tu arrabá. La palabra del Padre dice así. Aquí en este Brit Hadashah aparecen dos números 17 y 18 y aparece el 16, pero o sea que el 17 parece que no está. Leo el, el 18, el 19 a ver si es. Pero todos ellos clamaron a una voz, llévate a este hombre y danos a Bar-Abá. Era un hombre que había sido encarcelado por causar un alboroto en la ciudad y por asesinato de Barín Hachén. Barrabás. Ok, eso está bien, perfecto. Ok, ¿qué dice ahí? Que había un hombre, no, primero en Lucas, en el verso previo que leímos, en Juan dice que era un ladrón. Aquí nos da más información y nos dice, no solamente era un ladrón, era un asesino. Era un ladrón, era un asesino y quería alborotar a la gente para que hiciera lo mismo que él. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros esto? ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Sí? Aquí hay un mensaje que nos está diciendo qué le pasó a la verdad. ¿Sí? Los Kohanim, que eran los líderes, o los sacerdotes eran los líderes. Y nos mandan aquí un mensaje. Fíjese bien. Al mundo,
al ser humano, eso lo leemos hasta en la Torá, ¿sí? Al ser humano se le presenta la opción y el Padre le dice al mundo, aquí tienes a un criminal y aquí tienes a la luz. ¿A quién vas a elegir? ¿Qué quieres tú? Cuando Abba está a punto de entrar al pueblo de Israel, a tierra Kadosh, le dice, he aquí, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge tú. Mas yo te aconsejo, escoge el bien para que vivas tú y tus hijos después de tus hijos. Escoge la bendición, dice Abba. Escoge la vida. Miren lo mismo. Aquí se les presenta. Aquí se le presenta a Pilato y le dice, elige, ¿a quién eliges? Ok, le voy a enseñar, le voy a decir algo. El tener el libre albedrío es tener democracia. ¿Sabe por qué? Porque, oiga bien, tener democracia es que nosotros podamos elegir. En el mundo se nos presentan gobernantes, líderes que nos van a gobernar. Sí. Y vamos a decir, un presidente que se quiere ser electo para presidente, dice todo lo que quiere hacer. Y otro dice todo lo que quiere hacer. Y entonces al mundo, como decirlo aquí, a USA se le presenta Trump, Kamala Harris y whatever. Y entonces la gente tiene que elegir, pero va a elegir de acuerdo a lo que es, ¿sí? De acuerdo a su pensamiento. La gente elige lo que es interiormente. Entonces la gente elige algo semejante a ellos. La gente elige lo que es semejante a ellos. Por eso en el tiempo de Yeshua eligieron a Barrabás. Los sacerdotes quisieron las tinieblas, la muerte, el robo, el desprecio. No la luz, no queremos nada que ver con la luz. Entonces, elige según soy yo. Yo elijo lo que se asemeja a mí. Y lo que no me es semejante a mí no lo quiero, porque no es semejante a lo que yo quiero. Igual sucede cuando hay elecciones en el mundo. Se presenta un presidente, se presenta el otro, o alguien que quiere ser electo para presidente, y todos dicen, ¿por quién vas a votar? Pues yo voy a votar por el que se parece a mí. Yo voy a votar por el que quiere lo mismo que yo quiero. Entonces, lo que quisieron en este país está gobernando hoy en día. Quisieron a alguien como este hombre, ahí está gobernando y no importa el caos que pase, pero ellos quisieron eso, porque es lo que hay en el corazón de este pueblo. No todos, obviamente, pero todos los que votaron por él es porque son igual que él. Así todos los que eligieron a Barrabás. Eligieron a Barrabás porque son igual que Barrabás. Por eso dijeron, con este no tenemos nada que ver. O sea, con la luz no tenemos nada que ver. ¿Sí? Prefiero un borracho, un violador. ¿Sí? Prefiero que las leyes se rompan. Prefiero ir tras wherever, los tontos, ¿sí? Los malinformados, los egoístas, los narcisistas. Barrabás es como nosotros. Con él podemos tratar porque nosotros somos igual que él. Somos igual de asesinos, somos igual de ladrones. Somos como él. Entonces elegimos a Barrabás porque con esa luz no tenemos nada que ver. Con los de la luz no queremos. Yeshua representa la luz. Yeshua representa la verdad. Yeshua representa la vida y con él no queremos nada. Queremos con el asesino, con el que representa la muerte, con el que roba, con el que hace alborotos. Con ese nos identificamos. Porque nos gusta el populacho, porque nos gusta llamar la atención, porque nos gusta que nos aplaudan, porque nos gusta que se identifican el mal con el mal. Danos a Barrabás.
Esto es lo que queremos, porque no soportamos lo que no se parece a nosotros. No queremos la luz. No estamos interesados en la verdad. No estamos interesados en la luz. ¿Cuánta gente no le gusta la luz? ¿Por qué no le gusta la luz a la gente? Porque no le gusta que le digan las cosas, que están haciendo algo malo. Les gusta que les digan que están haciendo las cosas bien y que son buenos. ¿Sí? Entonces, el príncipe de las tinieblas, ¿quién va a elegir mejor al príncipe de las tinieblas? Yo me junto con un borrachito porque yo soy borracho, pero alguien que no, no toma, va a decir, ah, no, es que eres bien aburrido. Entonces yo elijo con quién me junto, porque es como yo. Por eso tengo libre albedrío, me hace demócrata. Puedo elegir lo que yo quiera, al que es como yo. Así fue. Entonces, ignorantes, malinformados, tontos, religiosos, racistas, fanáticos, ¿sí? Ellos sí, ellos lo van a amar. ¿Por qué? Porque a mí me aman. Lo mismo sucede con la religión. Si yo voy a la iglesia cristiana y dice, oye, oye, es que a mí me gusta ir porque todos me aman, todos me quieren, ahí mira quiénes me tratan. Son como yo, son todos una bola de hipócritas, pero a mí me encanta estar ahí porque todos somos hipócritas. Me encanta, ¿sí? Porque me tratan bien, son como yo. No nos gusta que nos digan lo malo, nos gusta que nos digan que somos excelentes, que somos buenos, ¿sí? No nos gusta que nos digan lo que es la verdad. No queremos, queremos las mentiras, no queremos la verdad. Queremos las tinieblas, que no nos digan lo malo que hacemos. Por eso todos gritan a una voz, queremos a Barrabás, no a la luz. Y no queremos eso. Imagínense, por ejemplo, si yo estoy dormido y de repente me prenden la luz con un foco de 600 watts, que nosotros no queremos que, no, no, préndelo al tenue porque me va a calar los ojos, me va a calar los ojos. Imagínense 600 watts. Si 100 se nos hace mucho, imagínense 600. Y si nos prende la luz, volteamos, le damos la espalda a la luz porque nos encandila. Así fue Yeshua, ¿sí? Entonces, si viene Yeshua con el conocimiento, con la verdad, con siendo luminoso, que viene con todo este conocimiento y que viene mostrando la grandeza del Padre, el que está lleno de religión, el que está lleno de dogmas y de teologías, él no va a entender, no va a aceptar una verdad. Él quiere la teología que se le dio, la que se le enseñó, la que puede estar viviendo con ella, la que le parece cómoda, ¿sí? Los que tienen una religión y viven engañados diciendo amén, aleluya, pero hay tinieblas en ellos, porque hay puros dogmas, no, no tienen la verdad. Por eso miren lo que dice Lucas 11:35 al 36. ¿No lo puse? Santo niño de antorcha, ahí se los va, para que lo vean. Ah, Shehakin, ¿nos, nos puede leer esto, por favor? Ya, Ah, dame un ratito. sí, todo ahora va. Lucas 11:35 y 36. Entonces, ¿cuántas personas pueden decir, a mí me gusta la religión? ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Yahudá cuando se presentó Yeshua? Queremos seguir teniendo a los Kohanim. Cuando fíjese que los Kohanim eran un grupo de personas que no eran muy aceptados en ese tiempo, que eran rechazados porque eran más prorromanos, eran más afines a los romanos y no los querían. Pero aún así prefirieron el dogma. Porque los Kohanim no, esos Kohanim no creían ni siquiera no creían en la resurrección, no creían en las profetas, no, nada de eso creían. Obviamente menos iban a creer en Yeshua. ¿Por qué? Porque ya se había creado un dogma. Adelante, Sheikh Quinto Araba. Alapeja Eloheinu כתוב לאמור, Amén. שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, todo será luminoso como cuando una lámpara te ilumina con su resplandor. Yekira son llevar Amén. Todo Araba. Entonces, mire bien, aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Que sea
tu luz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas religiones creen que están en la luz? Bueno, Yahudá piensa que es el que tiene todo el conocimiento, pero ¿por qué no dicen la verdad de cómo se crean los conceptos a través de dogmas? ¿Por qué el cristiano piensa tantas cosas que no van de contra de la Torá, de los mandamientos de Abba? Porque están creados con dogmas, teologías de hombres, no divinas, sino de hombres. Y eso que cree, eso lo creen que es luz, pero en realidad no es luz, es un engaño. Entonces, ¿a qué nos llaman a qué? A tener en cuenta si nosotros estamos en un estado de engaño, si tenemos la verdadera luz. Porque Yeshua, mire lo que dijo, y yo creo que esto lo tenemos que tener presente. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Qué quiere decir? Mire bien, ¿cuántos creen que la religión nos puede hacer el contacto con Abba? Muchas religiones piensan eso. Muchas religiones piensan que solamente con decir el Shema Israel en la mañana y con el judaísmo y de prender las luminarias, con eso el Padre los escucha. Y muchos piensan que por decir nada más en el nombre de Jesús, el Padre los escucha. Pero yo le digo una cosa y quiero que lo tenga muy presente, para entender la grandeza del Ein Sof, ni siquiera del Ein Sof de Yeshua, del Dios de la Merkabah o Elohim, del que está sentado en el trono. Si alguna vez ha estudiado astronomía, se va a dar cuenta de la inmensidad que es el universo. Y si yo entiendo la inmensidad del universo, quiere decir que hay un Elohim que lo creó, un ser divino creador de todo ese universo que es más inteligente que yo. Y le voy a poner un ejemplo para que vea cómo es la religión y cómo lo podemos tratar de engañar al Padre cuando es imposible. Digámoslo de esta forma, digámoslo, comparando con cosas humanas para entenderlo. Si yo voy a buscar un trabajo, pero soy una persona que he tenido muchos problemas, pero voy a tratar de engañar a mi empleador con carisma y vistiéndome muy bien. Voy a ir a buscar trabajo, es que me voy a vestir muy bien y voy a llegar con carisma, voy a engañar al trabajo, voy a hacerlo sentir confiado conmigo y voy a hablar y bla, 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 y bla, 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 y blu, blu, blu. Pero antes le doy la información mía al empleador y este va y busca. Y se da cuenta de que me han corrido 20 veces. Que he tenido soy una persona problemática, que he peleado con fulanos en mi trabajo, que me han expulsado de no sé dónde, que tengo problemas acá, que tengo problemas allá. Y entonces él le dice, mira, ni tu bla, 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 ni tu ropita me va a engañar a mí. Yo sé quién tú eres. Eso se dice en formas normales de la vida, por no decirle cosas más graves. Así sucede con la religión. Sí, que la bien vestido, que porque yo soy ministro, o voy a vestir bien, o porque así me tengo que vestir para estar en la presencia del Padre, y por vestirme y por mi carisma de hablar, hermano, hoy el Padre le ha escuchado, hermano. Todo eso son tonterías. No se la compran. Puede venir la gente con esas tonterías, con la ilusión de que porque prendí la vela del Shabbat ya me escuchó el Padre. No, Él sabe qué hay en el corazón de la persona. Él sabe y nos conoce. Ah, ok, porque estoy guardando Shabbat, pero estoy ahí haciendo un montón de cosas. Él sabe lo que hay en el corazón. Entonces, por eso Yeshua dice, nadie va al Padre a mí. Pero cuando dice así, diciendo yo soy la verdad y la luz, está diciendo, ¿cómo tienes que llegar al Padre? Con verdad. ¿Cuál es la verdad? Su Torah, pero que esa Torah tiene que venir con entendimiento, con luz. ¿Cuál luz? De la verdad. No de dogmas humanos, no de vestimenta religiosa que no hay en el corazón una realidad, ni tampoco de carismas, del hablar, y que venga y que haga esto y que la otro. No, no, no. Del verdadero corazón.
de la verdadera luz, del verdadero sentir, del verdadero conocimiento. Por eso Él dice, nadie ve al Padre sino a través de mí, porque Él es quien, la luz, la verdad y el camino. Y cuando dice eso, quiere decir que la gente tiene que, antes de llegar a la presencia del Padre, saber delante de quién está, entendiendo que no por, claro, estoy obedeciendo un mandamiento y claro, estoy cerca del conocimiento de él, pero no solamente es saber, sino es vivirlo y saber cómo me voy a presentar delante de él. Porque no es solamente que yo me ponga en un podio y decir, oh, biscorototuo, latinizado, no sé qué tantas cosas dicen. O a aquellos que se creen que lo van a hacer todo solamente por el hecho de ser judío, u otros que solamente por pronunciar en el nombre de Jesús. Nada de eso, todo es teología y son dogmas humanos. La verdad viene a través del conocimiento real sin dogmas ni teologías. Pura la realidad. ¿Sí? Entonces, no se va al Padre con religión, ni con dogmas humanos. Se va con la verdad y con la luz, que es lo que es Yeshua, la verdad y la luz, no con una palabrería de carisma que se puede decir, yo tengo la carisma, tengo el carisma, yo tengo a Mashiach, yo tengo el Espíritu, sí, en serio. Son puros dogmas humanos los que tienen en la cabeza y piensan que por hacer eso ya lo saben, pero otra vez les digo, entender el Ein Sof o lo infinito. Por eso Yeshua viene a trascender, viene y dice, te muestro a través de mí la resurrección de los muertos, a través de mí alcanzas la inmortalidad, porque soy el principio, él dijo el Aleph y el Taf, el principio y el fin. El fin es la eternidad, llevarte a la eternidad y de la eternidad hacia el Ein Sof, donde no hay fin, donde no hay fin, donde no se pueden las cosas entender por cuerpo físico o por una forma, ¿sí? Entonces, muchos tenemos que entender esto, vivir a través de este conocimiento, tener la realidad de la realidad. Por eso, mire, otra cosa que es tan importante, cuando de verdad se tiene el conocimiento de la verdad y la luz, hay un verdadero shalom, el shalom que se clama, que se tiene que tener. ¿Por qué? Mire bien qué sucede. Hay una alegoría en la Torá que me gusta mucho, donde Yeshua está en un bote o va en un bote, ¿sí? Con los, ¿cómo se dice eso? Sailors. um, um, Va en un bote a navegar con Con los los, pescadores. sí, los pescadores, pero va de noche, ¿sí? Va de noche. Y sucede una gran tormenta de noche. Vamos a leer lo que pasa ahí en Marcos 4:35 al 41, Quinto Arrabá. Nos muestra algo muy importante que nos ayuda a comprender esta grandeza, de igual manera de tener la paz. Marcos 4:35 al 41, Toda Rabá. Y ese entendimiento de conocimiento nos hace nosotros ver la grandeza de lo que es tener la luz o el conocimiento de la luz. Porque aún la ciencia y las matemáticas y la vida real nos lo muestran. Adelante, Shakin, ahora va. תורתך אלוהינו כתוב לאמור, שמע ישראל אדוני אלוהינו, Adonai Echad. Este mismo día, llegado el atardecer, les dice, pasemos al otro lado y despedida la multitud, lo llevan en la barca, tal como estaba, y había con él otras barquichuelas. Pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzaban adentro de la barca, hasta el punto que ya la barca se anegaba. Y él estaba en popa durmiendo sobre el cabezal y lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma absoluta. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados?
aún no tenéis fe, y temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que no solo el viento, sino también el mar le obedece. Y aquí la son llevar de que calla o el maneja. Bueno, ahora va. Mire bien esto lo que pasó aquí. Fíjese bien la alegoría. Yeshua está durmiendo. Él es la luz. Y él, en donde están en la barca, ¿es de qué? Es de noche. Ahora déjeme le explico cómo funcionan las tormentas en el mar. Porque si era una tormenta muy fuerte, como si fuera a causar un caos. O sea, como que era como un tornado o un ciclón o algo semejante en el mar. ¿Cómo suceden estas cosas? Cuando el sol calienta el aire y el agua en la noche despide el calor de ella. No sé si ha visto cuando se empieza a poner así en ríos, que aquí en Chicago hay un río grande que atraviesa para llegar y desembocar allí en el lago de Michigan. Cuando se está congelando, cuando está muy frío, se ve cómo sale vapor del río. Ese vapor es el calor del agua que recibe del sol, porque el agua es un transmisor de energía del sol. La energía fluye muy fácil a través del agua. Entonces el agua durante la noche se va enfriando, pero sale el calor. Y como es mar, obviamente sale demasiado calor. La atmósfera es fría. Cuando se conecta a esas dos, el aire frío de la atmósfera y el aire caliente que sale del mar, se fusionan y generan esos ciclones y esas tormentas en el mar que son muy bruscas, muy fuertes. ¿Y qué sucede? Cuando sale el sol, vuelve a calentar el ambiente, el aire frío de la atmósfera y se van disminuyendo o se disminuye o cesa lo que es la tormenta eléctrica o las tormentas que se manejan en el mar. Entonces Yeshua es la luz del mundo y cuando él está dormido van y lo despiertan, es como que amanece. Y al levantarse él le dice al viento y a las aguas, cálmense, silénciense. Es una representación de la fuerza y la autoridad que tiene sobre las fuerzas de la creación. ¿Por qué tiene autoridad sobre las fuerzas de la creación? Porque él es el Elohim creador de la Merkabah. Ahí se manifiesta esta realidad, el que está sentado en el trono. Entonces, fíjese bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le quiero decir con esto? A Yeshua es concebido como el hijo del Dios vivo o del Elohim viviente, ¿sí? Entonces, él es él tiene la autoridad, toda la autoridad. Él es el resplandor del Padre, como sucede dentro de todos los seres humanos, según nos dice el Proverbio 17:6. ¿Lo puedes leer, por favor, Esbi? Torabá. Torrabá. Proverbios 17:6 dice, corona de los ancianos son los hijos, y de los hijos, y honra de los hijos son los padres. De Baruch Hashem. Torabá. ¿Sí? Corona, corona de los padres, de los viejos son los padres. Oiga bien, corona, los hijos son corona de los padres. Es el resplandor de los padres. Por eso Yeshua es por eso de ahí que se ve reflejado el Keter o la corona en el árbol de la vida, el Keter, ¿sí? Que es la manifestación, lo que es Mashiach, vamos a decir, el que se sienta en el trono de la Gesed, el creador, el de la Merkabah. Ahora, Yeshua representa Abba, que es la fuente creadora, el resplandor del Ein Sof, lo inescrutable, lo incomprensible, y Él es el que lleva el entendimiento, pero lo que le pase a Él es lo que le pasa a la verdad, a la luz,
al entendimiento. Entonces, ya vimos que mucha gente prefirió a Barrabás antes que a él, ¿sí? Y cuando eligen a Barrabás antes que a él, quiere decir que a la verdad la escupen, a la verdad la desechan, a la verdad no le llaman. ¿Por qué? Porque hay muchos dogmas, ¿sí? Pero él es el resplandor del Padre. Ahora, cuando un hijo con una persona se mete con uno de sus hijos, ¿qué hace? Quizás el hijo no dice nada, pero el papá o la mamá, si alguien se atreve a hacerle algo a sus hijos, ¿qué harán por él o con él? ¿Y qué pasa si alguien honra a su hijo? ¿Acaso no es honrado también los padres? Si a sus hijos los honran, también honran a los padres. Si a los hijos los deshonran, deshonran a los padres. ¿Sí? Entonces, es como decir, un padre, si te metes con mi hijo, te metes conmigo. Si honras a mi hijo, me honras a mí. Si bendices a mi hijo, yo te bendigo. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con Yeshua. Lucas 10:16, por favor, Alibi. ¿Por qué? Porque Yeshua es la luz del mundo, según él mismo, según lo que él proclama. Porque él es la verdad, la vida y el camino, según lo que él proclama. Y según se manifiesta en las cosas que tenemos que aprender que son ocultas dentro de los códigos, se puede entender quién es Mashiach de la Merkabah, que es Hashem. Adelante, Libby, por favor. La palabra del Padre dice así, cualquiera que os escuche a vosotros, a mí me escucha. Además, cualquiera que os rechace a vosotros, a mí me rechaza, así como al que me envió. De Barín Hachén, y razón. Toda roba. Ok, rechazar a Mashiach es rechazar a quien lo envió. ¿Sí? Y el que lo acepta a él es aceptar al Padre, porque él mismo dijo, el Padre y yo somos uno. Entonces Yeshua es la luz del mundo, es el resplandor divino y es el Salvador, el Risen Savior, o sea, el Salvador resucitado, por decirlo de esa forma. Quiere decir que Él es la fuente, entonces, de la vida, creadora. La historia de Yeshua no es un relato del pasado, es una advertencia hacia las elecciones diarias en nuestro presente. Es el conflicto entre la luz y las tinieblas que aún sigue vigente, pero que le da fuerza solamente el libre albedrío de los hombres, el cual el hombre puede decir yo me identifico con el mal o con la luz. Es el hombre el que puede decir, en mí puede vivir la obediencia a la Abba o la obediencia a los hombres o la obediencia al deseo de la maldad. Cada persona tiene la opción de vivir en la verdad o en la mentira, caminar en la luz o en las tinieblas. Cada uno puede elegir a Yeshua o puede elegir a Barrabás. Uno puede elegir al presidente que se le elija, uno que se quiera, que se identifique. Ahora el pueblo de México está identificado estuvo identificado con Almo, ahora está con la Claudia Sheinbaum, y ahora el pueblo americano está identificado con lo que es Trump, porque fue el ganador, y cada país se identifica con el que lo representa, no porque él sea, sino porque él es como él. Cada quien elige con quién se une, porque hay similitud de pensamiento y de forma de vivir. Uno elige a Barrabás, uno elige a Yeshua, uno puede elegir la verdad o la mentira, la luz o las tinieblas. Cada uno tiene que establecer en dónde se establece. Uno puede decir, yo estoy en el bando de la luz o el bando de las tinieblas. Uno puede decir, yo elijo a Yeshua, o puedo decir, yo no lo quiero, yo quiero una religión. Yo puedo decir, oh, yo quiero al Padre, sí, pero solamente los judíos lo tienen porque el Mesías es una mentira. ¿Qué? Déjame te digo algo. Nunca va a venir como lo tienen escrito en la Torá, como lo piensa el judío. Nunca va a venir como piensa Yahudá. ¿Por qué? Porque se creó de una manera en 400 años antes de Yeshua y es el mismo pensamiento que se tiene el día de hoy y se vive en un dogma creado antes de venir Mesías. Por eso no lo pudieron ver.
Ellos crearon un error. Ellos crearon el que no querían que hubiera una imagen que adorar al Padre. Y entonces, por el temor a que adoraran una imagen de hombre, lo angelicaron y crearon el Mesías de una manera diferente para que no pudieran entender quién era. No se hiciera la idolatría, pero se falló porque ¿sabe quién hizo esa idolatría? El cristiano. Al poner al crucifijo, al poner a Yeshua como adoración, al ponerlo ahí en una cruz y empezarlo a adorar, ahí se falló porque lo que quisieron evitar en el judaísmo, en el cristianismo lo adoptaron y lo hicieron. Entonces, lo que quisieron evitar antes, ese error se impregnó en el cristianismo. ¿Y por qué en él? Porque era más ignorante en las realidades escritas en la Torá. Entonces, nuevamente, la luz siempre va a vencer las tinieblas. Solamente si se elige la luz verdadera. ¿Y quién elige la luz? Quien quiere la verdad. ¿Y quién quiere la verdad? ¿Quién quiere permanecer en la eternidad o quien quiere obedecer a su creador? Solamente así, sin la religión dogmática y sin teologías creadas para solamente estropear. Por eso Yeshua decía, ustedes no entran al reino de los cielos ni dejan que otros entren por sus dogmatismos, porque los hacen tropezar. Por eso he aquí la realidad de la vida. Tenemos la opción de elegir. Ahora yo sé quién es Mashiach. Ahora yo sé quién es el Ein Sof. Ahora yo sé quién es Adán Catmón. Ahora yo sé quién es el Elohim de la Merkabah. Ahora yo sé quién es el Ein Sof, el inescrutable, el que nunca nadie ha visto, el que él es espíritu y él debe ser adorado en espíritu y en verdad, en la emet de la verdad, o sea, en la Torah. Pero esa Torah en la luz, que es el resplandor del conocimiento de la verdad y no en dogmas humanos. Por eso, quien ve la verdad es que tiene el corazón para recibirla. Quien puede percibir la verdad es el que no tiene un dogma en la cabeza. ¿Quién va a rechazar a Mashiach e irse a una religión? Aquel que tiene dogmas en su cabeza y que prefiere ser identificado por un pueblo que por Elohim mismo. Aquel que rechazan es el que creador de la Torah y es el creador el que se va a sentar en el trono para ver quién entra y quién no en el reino de los cielos. Quiera Hakadosh Baruj Hu que nosotros podamos entenderlo esto y lo vamos a profundizar y le voy a dar referencias de todo lo que existe y lo que se ha creado alrededor de todo esto para que tenga una simiente fuerte y sepa quién es el real y la verdad donde se camina. Quiera Abba así sea en usted. Quiera Abba nos dé claridad, quiera Abba nos pueda manifestar un camino de luz, quiera Abba y podamos nosotros tener ese sentimiento de entendimiento y que ese conocimiento nos afirme más nuestros pasos y la sabiduría que recibamos nos haga dar unos pasos donde no podamos desechar la verdad, sino aferrarnos a la verdad. No decirle a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. No decirle a Barrabás, quiero estar contigo. Yo me identifico contigo porque tú eres un asesino, un ladrón, un mentiroso, un arrogante, un racista, un egocentrista. Porque es con lo que yo me identifico, no, sino decir, quiero la realidad de la vida. Quiero el caminar correcto. Quiero una vida dirigida de acuerdo a tu voluntad. Quiero tener esa realidad en nuestras vidas. Y si eso hace, no solamente la veremos nosotros, seremos la corona de los invivientes, seremos el resplandor de la Shekinah de Yeshua. Y no nomás nosotros, sino los hijos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y la bendición que viene de ahí, no solamente es porque viene una luz, sino es la bendición de la vida eterna, es la bendición de las bendiciones que vienen del Shammai a la tierra como brisa y de la tierra como lo mejor de ella para nosotros. Sea la mejor de la tierra para los suyos, sea lo mejor del cielo para los suyos y usted, y se le aplauda en la tierra por caminar encima de ella. Quiera sea así en su vida, en la mía
Nos despedimos de YouTube y de Facebook. Que Abby los bendiga. Que tengan una Shabbat Shalom y que disfruten de la vida en Mashiach y estudie la grandeza de esto. Que la y así sea. Nos despedimos de ellos y nosotros nos quedamos en oración. Hasta luego, Leitra Shalom.